Esta exposición, Turner y los maestros, se ha preparado en colaboración con Tate Britain, con el Museo del Louvre y con la Réunion des Musées Nationaux de París. Es la tercera sede, esta de Madrid, después de haberse presentado en Londres y en París, y en cada sede la exposición ha sido diferente. Aquí, aparte del propósito general de comparar a Turner con los maestros antiguos en los que se inspiró y también con sus contemporáneos, a los que emuló e intentó superar, hemos hecho especial hincapié en presentar obras maestras de Turner que no han estado en las otras exposiciones, pero que, sin embargo, tienen que ver con el propósito general de la muestra. La exposición funciona por pares, por tríos o incluso por grupos de 4 artistas, entre los cuales podemos ver y comparar de una manera muy clara, muy visible, las diferencias y las relaciones de este artista que, más que ningún otro de su época, intentó forjarse su propia genealogía como pintor. Aparte de la visión que yo veía obligada a hacer en el sentido de ver los ecos de Turner en España, y eso se ha introducido en un artículo del catálogo, aquí hemos hecho un esfuerzo especial por sustituir algunos pares muy relevantes de obras que no habían podido venir, y creemos que ha sido un acierto esta sustitución, no haber renunciado, sino tratar de sustituir, por ejemplo, el Van de Velde del Principio, que es un cuadro magnífico del National Maritime Museum de Londres, que es un par del naufragio del Gulbenkian, que no venía tampoco a ninguna sede ni de Londres ni de París. Entonces, ese par creo que va a funcionar magníficamente en el conjunto de la exposición. Otra novedad que no ha estado en ninguna de las sedes es el cuadro de la Dalitz, Los placeres del baile, que es un par con una obra homenaje a Watteau, el estudio de Watteau, en donde se reproduce este mismo cuadro, con lo cual tendremos esta posibilidad de disfrute muy estupenda, ¿no? Y también tenemos los cuadros de la tarde del diluvio y la mañana después del diluvio, estos dos junto con el homenaje final a Wilkie, el cuadro de Paz, Sepelio en el mar, que es un cuadro maravilloso que está en esa década final de Turner, ya en el año 43, 42-43, ese momento en el que su obra es profundamente personal, pero no pierde la referencia a otros maestros también del pasado. El conjunto de 80 obras nos muestra, a través de las 42 obras de Turner y de las 38 de los otros maestros, estos paralelos muy elegidos, muy estrictamente definidos, que permiten entonces ver obras que el propio Turner tuvo en cuenta como referentes u obras muy parecidas a estas, y ver también los homenajes específicos que el pintor hizo de algunas figuras maestras del arte anterior a él. Y así tenemos, y la exposición lo muestra desde los mismos orígenes como pintor de Turner en la última década del siglo, la comparación con la pintura veneciana, con el gran paisajismo clasicista de Claudio de Lorena y Poussin, Gaspard Duguet también, que era una de las bases más frecuentemente repetidas que estaba en la raíz de su arte, pero también con el paisajismo holandés del siglo XVII, que aporta la dimensión más moderna de atender a una atmósfera cambiante con un carácter empírico y de observación del natural que le sitúa precisamente en la senda de la renovación, de la cual el siglo XIX se va a hacer posteriormente eco hacia el naturalismo, ¿no? Además de estas dos grandes líneas, esas dos grandes orientaciones, Claudio de Lorena y Poussin por un lado, Rembrandt, Ruysdael, Cuyp, Van de Capelle, los grandes holandeses por otro, también el artista se inspira en algunos pintores importantes del siglo XVIII, como Richard Wilson, como Gainsborough, Canaletto, Watteau, que están muy cercanos a algunas de las vertientes de su arte y que pueden verse aquí con sus respectivas comparaciones. Y finalmente también Turner se mide a sus contemporáneos, sobre todo británicos, Constable, Bonington, Wilkie, en cuadros que tienen una referencia además muy marcada, a veces pintando los mismos temas, a veces tratando los mismos géneros que esos contemporáneos suyos a los que trata de sobrepujar, ¿no?